El título del mensaje: Cristo ha resucitado, Él vive, aleluya. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Él vive, Él resucitó, Él reina. Siempre, ¿verdad?, que en Semana Santa me hace recordar, ¿verdad?, mi niñez en Semana Santa. Siempre me acuerdo, porque mi mamá, ¿verdad?, se ponía súper religiosa en Semana Santa, venía, ¿verdad?, de esa tradición. Es lo que ella aprendió, ¿verdad? Y lo hacía con una buena intención, pero en mi casa era bien fuerte. O sea, en mi casa no se podía ver televisión, que no fueran películas cristianas, toda la semana. No se podía comer carne, toda la semana. Bueno, yo recuerdo que no se podía coger hasta cuchillo. A ese nivel, mami. Y yo le di gracias al Señor, ¿verdad? Mi mamá conoció al Señor, eso era cuando ya no conocía al Señor. Ella simplemente lo que había aprendido, pues eso es lo que ella compartía, pero no conocía al Señor. Recuerdo que ella hacía funche, ¿verdad? Funche. Pero era el peor funche del mundo. Malo. Esa era la peor tortura. La peor tortura. Ay, Dios mío. Que uno empieza de nene a echar los para el lado, como que hacer buscando. Horrible. Después yo se lo dije después de grande y ella se reía. Hay gente que me ha dicho que hacen funche bueno, ¿verdad? Pero no estoy interesado en probarlo. Gracias, pero quedé traumatizado de por vida. Gracias, pero no. Otra cosa que recuerdo de Semana Santa era cuando veía las películas, ¿verdad? Uno llora con esas películas, uno viendo lo que le pasó a Jesús y demás. Y yo quería correr, yo no sé cuántos de ustedes querían coger a los romanos, cogerlos por el cuello. ¿Ah? ¿Cuántos querían, verdad, esos romanos malos? Y eso me pasaba. Y otra cosa que me pasaba era que uno ve la bondad, ¿verdad? Esas películas retratan, ¿verdad?, la bondad del Señor, el amor de Dios, su mansedumbre. Y yo pensaba, ¿verdad?, cómo me hubiera gustado conocerlo, conocer al Señor, haber estado en ese tiempo y conocerlo a Él. Jamás me imaginé cuando era niño, porque mi familia no era una familia realmente cimentada en la palabra, ni cristiana, ni nada de eso. Simplemente religioso. Se hacía eso esa semana y después nos olvidábamos de todo lo que tuviera que ver con Dios. Pero qué sorpresa hermosa en el 1986, cuando por la gracia de Dios Él me permitió descubrir que Él vive, que Él no se quedó en aquella cruz. Y no solamente que Él vive, sino que verdaderamente podemos tener una relación personal con Él, una comunión con Dios. Y así ha sido, ¿verdad?, por 40 años, y Dios ha sido demasiado bueno y hasta aquí me ha traído, porque Él es real. Y quisiera en este día, a través de la palabra, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a una vez más a entender eso. Y si tú estás aquí y tú nunca le has entregado, rendido tu vida a Cristo, tú has tenido preguntas si esto es verdad, si esto es mentira, ¿verdad? Todo esto es una falsedad, si realmente no hay un Dios que existe, sino más bien es la necesidad del hombre, pues que pido al Señor, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te pueda mostrar lo que Él hace, aún con aquellos que son enemigos del Evangelio,
Hay gente que son como que como neutrales, ¿verdad? Neutrales, pero no, hay otros que son enemigos del Evangelio. Que Dios pueda revelarte en este día su verdad, la que Él vive. Que hoy puedas escuchar su voz, porque puedes escuchar su voz. Así que todo lo que nosotros creemos acerca de Dios, escucha esto bien, y acerca de la Biblia y acerca de la eternidad, todo eso que nosotros profesamos como cristianos y como iglesia, descansa precisamente en el hecho de que Jesucristo resucitó, de que aquella tumba se quedó vacía. Como Él prometió, ¿verdad? Que daría vida eterna, que Él resucitaría, pues así mismo es, ¿verdad? Y ha dado vida eterna. Así que, porque si Cristo nos resucitó, bueno, así lo dice el apóstol Pablo en parte de lo que vamos a leer hoy. Él dijo lo siguiente, el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima, dijo el apóstol Pablo, si Él no resucitó. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Así que les invito a estar en pie. Vamos a leer en 1 Corintios 15 y vamos a leer un pasaje, ¿verdad? Unos cuantos versículos. Así que le pido que lea conmigo, ¿verdad? Que vaya leyendo para que podamos ver lo que nos dice la palabra en este día. Amén. 1 Corintios 15, 1 dice: además os declaro, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, aquí nosotros vamos a ver, el apóstol Pablo está hablando y está presentando unos argumentos acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que como dije, nuestra fe está cimentada no solamente en que Cristo murió, sino que en que Cristo resucitó también. O sea, si uno se queda solamente con la muerte de Jesús, por lo que nosotros vemos aquí, o sea, nadie podría ser salvo. Murió en una cruz,
pero nadie podría ser salvo. O sea, nadie podría experimentar esa vida nueva, resucitada en Cristo Jesús. Para eso era necesario que Cristo no solamente muriera y pagara el precio del pecado con esa muerte y ese sacrificio, sino que también Él resucitara a una nueva vida en el Señor. Y como se pinta a Cristo, es hasta derrotado. Todo flaco ahí, como llorando. Como un Dios que más nos necesita a nosotros que nosotros a Él. Pero eso no es lo que dice la palabra. O sea, Él tenía que morir en esa cruz, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre eso ya pronto, pero Él resucitó y reina, ¿verdad?, en gloria. El apóstol Pablo comienza, como les dije, nos presenta unos argumentos aquí sobre la resurrección. Lo primero que nos presenta es la confirmación de lo que es el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Y es lo que nosotros vemos en la Escritura. ¿A qué se refiere ese evangelio? De hecho, vamos a leer nuevamente 1 Corintios 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí. Y aquí él resume, ¿verdad?, todavía más el evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad?, conforme a la Escritura, que fue sepultado, pero también que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que nos presenta primero, cuando nos va a hablar de la resurrección, nos dice, es importante, recuerden lo que hemos predicado, el evangelio. Y quiero explicarles un poco, ¿verdad?, cuál es la implicación de esa palabra evangelio. Bueno, si nosotros lo ponemos en términos negativos, lo que está diciendo el apóstol Pablo que entendamos el evangelio, si lo ponemos en términos negativos, lo que está diciendo es que si no retienes lo que se ha predicado, si no crees el evangelio, no hay salvación para ti, no eres salvo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Pues el evangelio comienza con Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es eterno, siempre ha existido, no fue creado. Y en su soberanía decide entonces, ¿verdad?, crear al mundo. Y dentro de esa creación que Él hace como Dios todopoderoso y soberano, dice que la máxima creación, la máxima expresión de esa creación fue al ser humano, que lo creó a su imagen y semejanza. Y lo crea de tal manera, ¿verdad?, en una perfecta comunión con Él, para que disfrute con Él y gobierne con Él en esa creación que Él ha hecho nueva. Eso es lo primero. Luego nosotros vemos que Dios le da una instrucción, le dice: ustedes pueden comer de todo lo que está aquí, pueden hacer de todo, yo les he dado esa autoridad, solamente no coman de este árbol, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y la implicación de esa muerte, porque de hecho, pues, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Así que llegó la muerte, y esa muerte, la implicación de esa muerte, de ese pecado, es la muerte espiritual y la muerte física. Ambos llegaron ahí porque desobedecieron a Dios. Se rompió la comunión. Fueron expulsados de esa comunión perfecta con Dios en el paraíso. Y no solamente eso, sino que las palabras nos deja ver que esa muerte, esa consecuencia del pecado pasó a toda la humanidad, y todo el mundo nace en esa condición. Tú que estás aquí has nacido en esa condición. Todo el mundo, todo el mundo. Nadie está exento de eso. A nadie se le enseña a pecar. Todos nacen con esa inclinación hacia el pecado. Y no hay una sola persona que pueda decir que no ha pecado. Esos que dicen, ¿verdad?, como Rousseau decía, que la sociedad es buena, ¿verdad?, que el hombre es bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Mentira. Desde pequeños, desde bebés, uno ve esa inclinación, ¿verdad?, egoísta. Y no voy a dar el ejemplo que he dado aquí, pero ustedes saben, yo digo que todo el que ha tenido hijos sabe cómo es eso desde chiquitito. ¿Cuántos bebecitos tú no los ves dándole galletas a los papás en los supermercados porque quieren algo? Con coraje. No es dándole galletas por soda, es dándole. Hay egoísmo en el corazón. Y no solamente el hombre se contamina, sino que la palabra dice que hasta la naturaleza, el mundo, ha sido contaminado
como consecuencia de todo eso. Así que Dios crea al hombre perfecto, lo ama, de tal manera lo ama, con amor eterno lo ha amado, lo crea en perfecta comunión. Le dice, no hagas esto, una sola cosa, y eso es lo que el hombre hace. Y sufre las consecuencias terribles. El mundo está como está. Claro, siempre es más fácil, como hizo Adán y Eva, echarle la culpa a Dios, pero la culpa ha sido del hombre. Todos los maltratos, todos los abusos, todos los engaños, toda la hipocresía, todo eso sale del hombre. Y ninguno de nosotros puede decir que está libre, ¿verdad?, de pecado, exento de pecado. La consecuencia de eso no solamente entonces es la pérdida de esa comunión, sino que dice la Escritura que si nosotros morimos en esa condición, entonces estaremos eternamente en esa condición terrible, separados de Dios para siempre. Y como decimos, o sea, si Dios nos hubiera dejado ahí, pues estaba bien. Pero no, por amor, Él entonces decide salvar, quiere salvar. Sabe que nosotros no podemos hacer ese sacrificio, no tenemos esa capacidad, porque no somos santos. El sacrificio tenía que ser santo, tenía que ser perfecto, no, ninguno lo somos. Así que Él mismo se hace Dios, Él dice, yo voy a tomar ese lugar, yo me haré como uno de ellos, yo voy a ir a la tierra, yo los voy a representar en esa cruz del Calvario y yo perdonaré sus pecados. Seré lacerado, lastimado por el hombre, por Satanás, por el pecado. Pero yo los amo y yo voy a morir por ellos. Y va a la cruz. Y ustedes saben todo lo que pasó. Nosotros ya vimos el Viernes Santo, todo lo que pasó. Y entonces llega a esa cruz. Allí Satanás cree que está venciendo, pero era parte del plan. Porque él sí tenía el poder, con su muerte, vencer el poder del pecado. Ahora, no solamente venció el pecado con su sacrificio, sino que también venció a la muerte, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando, hoy domingo de resurrección, que Cristo vive, aleluya. Porque al tercer día Él resucitó y reina en gloria. Eso que te estoy contando es el Evangelio. Y he tenido que contarlo muchas veces esta semana, porque estamos hablando del Evangelio. Y hay gente que escucha eso. Es más, yo estoy seguro que prácticamente todos los que están aquí saben eso que yo acabo de decir. Lo conocen. Hay gente que uno le evangeliza, que es compartir el evangelio, y le dicen a uno, ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Que tú le sirves al Señor y sí, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ay, sí, que sí, ¿verdad? Antes ya no me lo dicen, pero antes me decían, qué bueno que un joven como tú, ¿verdad? Pero ya esos tiempos pasaron. Ya no me dicen, eso me lo decían antes, ya no me lo dicen. Pero hay que tomar una decisión. Tú puedes creer todo eso, pero si tú no te arrepientes, si tú aceptas al Señor y tú lo confiesas públicamente, falta todavía. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos piensan que ese versículo es universal. No. Ese versículo te dice que Dios te ama. Dios te ama. Ese versículo ciertamente te lo dice. Te amó tanto que dio a su Hijo. Es verdad. Pero ese versículo también condiciona que reciben esa vida eterna aquellos que creen. Jesucristo hacía llamado, los apóstoles hicieron llamado. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron martirizados porque ellos confesaban su fe ante un mundo que no quería saber de eso. Y todavía hoy día, para que no te equivoques, porque como eso no lo podemos ver en Puerto Rico, pero hoy día más de 200,000 cristianos son asesinados, son metidos en cárceles, son maltratados, son tratados como escoria, porque le sirven a Jesús. Así que eso no ha cambiado. Y el apóstol Pablo, antes de comenzar, les dice, no olviden el evangelio. Y que Cristo resucitó es parte de ese evangelio, porque Él venció a la muerte. Aleluya. Así que es necesario tomar una decisión para que entonces recibas la vida eterna y la transformación que hace Cristo Jesús. Eso es lo primero que Él menciona.
Los otros argumentos que vamos a ir rapidito, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, está defendiendo el aspecto de la resurrección. Y ahí el apóstol Pablo, el próximo argumento es que los testigos, habla de aquellos que son testigos de esa resurrección de Cristo. Testigos oculares, personales, testigos, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús. Y nosotros leímos aquí en 1 Corintios 15 que Cristo, después que resucitó, primero se le apareció a Cefas, que es Pedro. Dice que se le apareció a 500 personas simultáneamente, o sea, a la misma vez, no personas independientes, a 500 personas a la vez. Y hay un dato que el apóstol Pablo dice, y de esas 500 todavía hay personas que están vivas. Algunos murieron, ya duermen, dijo él, o sea que murieron. Pero de esas personas, de esos 500 que estuvieron allí, que lo vieron a él, están vivas todavía. Y eso es importante porque lo que está diciendo la palabra, o sea, esto pudo haberse desmentido. ¿Por qué la iglesia seguía creciendo y creciendo? Y cuando el apóstol Pedro y Juan allí predicaban su primer sermón, allí en el libro de los Hechos, ¿qué nosotros vemos? Que primero responden 3,000, después responden 5,000 y sigue. Y eso en algunos de esos solamente contando a los hombres. Las estadísticas y la proyección es que estamos hablando entre 15 y 20,000 personas entregando su vida a Cristo. Y esto estaba allí escrito ya ese tiempo. Pero no lo podían refutar porque era verdad. Los que estudian la historia y estudian las pruebas para corroborar científicamente la historicidad de algo, si tú aplicas esas mismas reglas, o sea, la Biblia se lleva a cuanta literatura tú te puedes imaginar en la historia. Y ahorita vamos a hablar de 2 hombres que les pasó, ¿verdad? Eso. Pero estaban estos 500, lo vieron a Jesucristo. Jesucristo tuvo 40 días después de haber resucitado, caminando con ellos, hablando con ellos, comiendo con ellos. Le dijo a Tomás, mete la mano aquí. Porque él había resucitado. Dice después que Jacobo lo vio, que era medio hermano de Jesucristo, hijo de María también. Que en ese tiempo era un líder influyente, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y también se le apareció que la Biblia dice que sus hermanos no crean en él. Dice la palabra. Algunos piensan que cuando la Biblia dice que ¿verdad?, hablaba de los hermanos de Jesús, la gente que piensa que Jesús no tuvo, ¿verdad?, María no tuvo otros hijos, dice, no, pero es que esos eran hermanos en la fe. Pero ese argumento se cae fácilmente con un solo versículo, Juan 7:5. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que cuando la Biblia dice, ¿verdad?, habla de los hermanos de Jesús. Y aquí te dice que ni aun sus hermanos creían en él, así que no eran hermanos en la fe. Eran sus hermanos, eran hijos, los medios hermanos, ¿verdad?, hijos de María y de José, no creían en él. Y Jacobo era uno de ellos. Y habla que se le apareció también, como parte de este testimonio. Se le apareció otra vez a los apóstoles. Y al final dice, y el último testigo, como un abortivo, él dice, se me apareció a mí, al apóstol Pablo. Que Pablo era un enemigo de la fe. Un enemigo terrible. Llevaba preso a mujeres, a hombres, los entregaba en la cárcel, los perseguía a los del camino. Así se le llamaba a los cristianos primero. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces se le llamaban a los cristianos los del camino. Pues él los metía presos. Dice la palabra que cuando mataron al primer mártir cristiano, Esteban, registrado en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando lo matan, dicen que las vestimentas de Esteban las ponen a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Tú sabes quién era ese? Pablo. El mismo Pablo que está escribiendo esto, por revelación divina. Y vemos otras tantas evidencias, ¿verdad? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, estas mujeres llegan el domingo allí porque él ha resucitado, se encuentran con que él no estaba porque él había resucitado. Y ellas dando testimonio. Mira, y eso es parte, usted dice, pero eso es parte de la veracidad de cómo la Biblia nos presenta la verdad y no esconde nada. Porque la mujer, ustedes saben que en esos tiempos no era considerada.
No por la palabra, sino por la cultura. Un testimonio de una mujer en esos tiempos no era un testimonio que fuera. Sin embargo, la Biblia no esconde nada. Y fueron estas mujeres las primeras que Dios le da ese privilegio de llegar aquí y dar las noticias, ¿verdad?, de que ya no estaba allí, él había resucitado. Y nosotros vemos también en Hechos 1:3, mira, vamos a buscar ese versículo, he saltado algunos, pero Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó a los apóstoles, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No fue un día ni dos, 40 días estuvo después de haber resucitado. Hay hasta el testimonio de los que no creían es importante, porque cuando estaban buscando acusar a Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del concilio, que eran enemigos de Cristo y de la fe, porque eran unos religiosos pero no querían saber de Jesús, ellos estaban buscando cómo acusarlo y buscaban testigos y eran falsos, pero finalmente llegó uno que dijo, él dijo que Jesús puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Porque algunos pueden decir, no, pero es que son los mismos cristianos hablando. No, pero es que la Escritura te presenta, te registra los mismos que estaban en contra del cristianismo, los mismos en contra de Jesús, los mismos en contra de la palabra del Señor, ellos mismos afirmando lo que la misma palabra dice. O sea, Jesucristo dijo que él iba a resucitar, ¿verdad?, que destruyeran ese templo y en 3 días lo iba a reedificar. Y no estaba hablando del templo de ellos, sino de Jesucristo, ¿verdad? Así que ellos mismos diciendo las palabras que se dijeron. Muchos testigos oculares. Nosotros hemos visto cómo ese tipo de personas, yo he sido testigo de personas que han asesinado a otros y que luego de conocer al Señor quieren testificar en su contra. O sea, quieren sacar eso a la luz y pedirle perdón a la familia, confesando un asesinato. ¿Por qué eso? Porque esos son los milagros que hace Dios. He conocido prostitutas y cómo Dios las ha transformado, que tú las ves y tú no te imaginas jamás que fueron prostitutas. Milagros, son testigos. Cuando Dios comienza esta iglesia hace casi 50 años, ¿verdad?, llama a un pastor, bueno, no era pastor, llama a este hombre recién convertido. El mundo, ¿verdad?, podía tener varias cositas, ¿verdad?, como profesor, catedrático de la universidad, que sí esto, pero era un hombre alcohólico, sin fe, sin esperanza. Así comenzó esta iglesia, con 5 o 6 personas en una sala. Un hombre de ciencia quería meter a Dios en la probeta. Pero nosotros seguimos viendo esos testimonios y testimonios y testimonios y testimonios. Mi propia vida, yo no quería saber de Dios. Decía que eso eran los aleluyas, son unos ignorantes todos. Los pastores son muchos repillos. Eso es lo que, mira, cuando la primera vez que yo entré a la iglesia, eso es lo que yo estaba pensando. Decía, los cristianos son unos ignorantes. Y la gente habla así de esa manera, pero tú sabes que ellos saben que están muertos. Tú sabes que algo falta. Por eso es que el hombre, el ser humano, siempre está buscando. Porque es que Dios nos creó y eso está en nosotros. Y por eso son las famosas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué hago y hago y hago y siento que falta algo?
Falta Dios. Y nada ni nadie puede llenar eso. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y quitarte la vida. Tú puedes ser famoso y ser un infeliz. Totalmente. Tú puedes tener belleza y nada. De hecho, la belleza se acaba. Pero algunos se niegan y empiezan a alarse los cueros y alarse y alarse y alarse. Hay algunos que lo bueno que tienen es que siempre se están riendo porque están tan estirados que hasta con coraje, deja eso, déjalo ya. Nada ni nadie puede sustituir una relación personal con Cristo Jesús. Y nosotros no nos cansamos de predicar la palabra de Dios, no nos cansamos de invitarte, porque es que nosotros sabemos, no solamente vivir sin Dios en esta vida, caminar sin Dios, sin fe, sin esperanza, no solamente caminar así, que cuántas veces yo hablo con los hermanos y cuando yo veo el sufrimiento de este mundo, yo digo, ¿cómo la gente puede vivir sin Dios? Sin fe. Bueno, yo sé cómo viven. Ustedes ven los asesinatos, ustedes ven los suicidios, ustedes ven cómo sigue creciendo las enfermedades mentales. ¿Cómo tú puedes tener un vecino que si le cae una hojita tuya en el patio de él es capaz de matarte? Así es que vive el mundo sin Dios. Pero qué diferente cuando uno ve los testimonios de aquellos que han conocido a ese Cristo que fue a la cruz, pero que además resucitó, y que la vida de Cristo entonces resucitada vive en ellos. Y tú ves la diferencia, como en la historia, a través, ¿verdad?, de todos los tiempos, vemos cristianos que gozosamente están cantando mientras están siendo quemados en una hoguera. Busque el website de Puertas Abiertas, Open Doors, de la Voz de los Mártires. Busque, lea, para que usted vea lo que está pasando hoy día. Pero ellos no pueden dejar de predicar, de hablar de Cristo, de lo que Él hace. Aleluya. El apóstol Pablo le sigue hablando y le dice, miren, si Cristo no resucitó, o sea, si los muertos no resucitan, refiriéndose a las personas, pues Cristo tampoco resucitó. Porque parece que el problema que tenían los corintios era como que sí, Cristo resucitó, pero las personas no resucitan. El apóstol Pablo en la escritura los corrige, le dice, no, si las personas no resucitan, los hijos de Dios no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, nadie podría ser salvo, nadie. Cuando nosotros cumplimos con el mandamiento del bautismo, que nosotros vemos en la escritura en el Nuevo Testamento, si tú buscas en la Biblia que tú tienes en tu casa, tú vas a ver que todas las personas que le entregaron su vida a Cristo, después de haber entregado su vida a Cristo, procedían al bautismo. Y el bautismo, nos dice en Romanos capítulo 6, uno ve la implicación del bautismo. Y la implicación del bautismo es cuando las personas son sumergidas. La implicación es que es una muerte, es una sepultura. ¿Tú sabes a qué? A la vida vieja. Y cuando son levantados, la implicación, el simbolismo del bautismo es que han nacido, han resucitado a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Así que es importante, no solamente Cristo resucitó, sino que también todos aquellos que están con Él resucitan también. Aleluya, gloria a Dios. Esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. En Lucas 24 dice que los documentos más antiguos declaran esto. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En Mateo 25, ¿verdad?, dice que lo confirmaron los enemigos de Jesús diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Eso fue uno de los argumentos. Él no resucitó. Entonces el mundo en contra de la resurrección de Cristo empieza a argumentar. Lo mismo que hoy día. Hay gente que piensa, mira, Dios no existe. Lo que pasa es que las personas, como los indios, ustedes saben que los indios tenían unos dioses y unas cosas,
para como que para tranquilizar sus conciencias, qué sé yo. Pues mira, eso es lo mismo que hacen ahora los cristianos. Es un Dios inventado. Pues eso es lo que decían. Mira, no. Decían en los tiempos del Señor, ellos se robaron el cuerpo de Jesús. Él no resucitó. Él era un hombre. ¿Qué es eso de que alguien puede resucitar? Y nosotros podríamos pensar en estas posibilidades de por qué el cuerpo de Jesús no estaba allí. Primero, de cosas que se han dicho. No, lo que pasa es que los enemigos robaron el cuerpo de Jesús. Y por eso es que no se encontró el cuerpo. Pero eso es totalmente absurdo, ese planteamiento y ese argumento. Porque si los enemigos de la cruz, los enemigos del camino, del cristianismo y de Jesús, hubieran tomado el cuerpo, ¿qué ustedes creen que hubieran hecho? Lo hubieran puesto unas sogas y lo hubieran arrastrado por todo por todo el pueblo, para que vieran, mira el que iba a resucitar, mira dónde lo tenemos. Pues claro que no. Ellos no podían hacer eso. Ellos no tenían el cuerpo de Jesús. Otros decían, no, los que tomaron el cuerpo de Jesús fueron sus amigos, para confirmar que él había resucitado. ¿Tú me entiendes? Había que seguir con el embuste. O sea, tenemos que seguir con esta farsa, y entonces lo que tenemos que hacer, pues mira, vamos a esconder al cuerpo de Jesús, para que sigan creyendo que él resucitó, como él dijo. Pero él era un embustero. Y él era un hombre como tú y yo, como yo. Él no tenía ningún poder, él no resucitó. Vamos entonces a esconderlo. Pero ese argumento, o sea, prácticamente todos los apóstoles, todos los discípulos murieron. Y no solamente los discípulos, sino los que siguieron después también. Muchos de ellos murieron martirizados, como estamos hablando. El apóstol Pedro fue crucificado, ¿verdad? En forma de cruz boca abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. A otros lo lanzaron, ¿verdad? De un precipicio. Y bueno, y así a otros lo lapidaron. La tradición, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad? Cómo murieron. Y ya les hablé de Esteban. No, ellos estuvieron dispuestos a morir. Porque, ¿tú sabes lo que pasó? Bueno, Pedro era un cobarde, ¿sí o no? ¿Y quién más era cobarde? ¿Ah? Todos eran cobardes. Es más, Pedro era menos cobarde que los otros. ¿Cómo es eso? Bueno, los otros ni siquiera se acercaron. Pedro se acercó. Era un cobarde. Cuando le preguntaron si andaba con él, le dijo que no. Lo negó y después lo volvió a negar. Y después dice la Biblia que lo negó con maldición. Él sacó todas las malas palabras y todo lo que sabía de pescador. Yo no conozco a ese. Y uno de los evangelios dice que en ese momento Jesucristo lo miró. Yo me imagino esa mirada del Señor. Y si ustedes piensan que lo está mirando con odio, nada de eso. El Señor sabía que lo iba a negar. Él se lo dijo, ¿verdad que sí? Yo me imagino esa mirada de amor. Sin embargo, ese mismo Pedro, después el que predica y que le dice a toda esa gente que crucificó a Jesucristo en la cara, le dice, ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes mataron al autor de la vida. Se tienen que arrepentir. Y en ese primer discurso, en esa primera predicación, 3,000 respondieron a él. Después lo meten preso, a él y a Juan, por estar predicando en el nombre de Jesús y por los milagros que Dios estaba haciendo a través de ellos. Lo meten preso. Y los líderes religiosos, que fueron los que los metieron presos, le dicen, te vamos a soltar. Bueno, después de soltarlo la segunda vez, te vamos a soltar, pero tú no puedes, ustedes no pueden hablar en el nombre de Jesús, porque saben lo que le espera. La implicación es, los vamos a matar, los vamos a meter presos, vamos a botar la llave. Ustedes saben lo que le estaban diciendo. No hagan eso. Pedro se levanta y le dice ahí, díganme ustedes si es justo que yo les obedezca a ustedes antes que a Jesús, que yo calle. El mismo Pedro. ¿Qué pasó entre aquel Pedro y este Pedro? Yo te voy a decir lo que pasó. Jesucristo resucitó. Y él lo vio. Y caminó con él. Y pudo entender
Porque el Espíritu Santo también llegó y pudo entender que el Señor estaba con él. Y después que le dijeron así, cuando salió, lo primero que empezaron a hacer es hablar en el nombre de ese Jesús que le habían prohibido. Hay otros que dicen que Jesús no estaba allí en la tumba porque realmente Cristo no murió. Miren, es que Cristo no murió. Cristo casi estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces, cuando lo metieron allí, pues entonces Cristo movió la piedra, venció a los soldados, después se desapareció de la historia, ¿verdad? Después de estar unas cuantas reuniones con los discípulos para convencerlos que había resucitado, se desapareció. Mira, ¿quién puede creer ese argumento? Después de una persona pasar la crucifixión, Jesucristo que fue apuñalado en el costado, que clavaron, pues ustedes saben, hermano, de todos los latigazos, todo lo que sufrió, una crucifixión, 6 horas clavado en una cruz. Y después de eso, entonces él removió la piedra, venció a los soldados. No. ¿Tú sabes por qué Jesús no estaba allí, en aquella tumba? Porque resucitó. Él resucitó. Dios lo resucitó. Él resucitó. Él vive. Él reina. Y tú sabes que Él está aquí. Me tomó a mí, totalmente lejos de Dios, y ha tomado a tantos aquí. Gente como yo que vivió una vida terrible. Y si hay algo que nos gozamos es ver, ¿verdad?, cómo personas de todos los niveles sociales, de todos los niveles académicos, por la gracia de Dios pueden reconocer también que son pecadores. Así que esto no es un asunto de pobres y ricos. Esto no es un asunto de brutos e inteligentes. Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. ¿Qué tú vas a hacer? Han habido algunos hombres, y a mí me gusta eso, ¿verdad?, porque me gusta la apologética también, y que tienen libros, ¿verdad?, sobre estos temas, donde ¿verdad?, se ve, ¿verdad?, todas esas pruebas científicas y todo, ¿verdad?, de lo que ocurrió en términos de la historia del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la veracidad de la palabra de Dios y todo eso. Y quizás los más conocidos son dos, Lee Strobel y el otro es Josh McDowell. Josh McDowell escribió Evidencia que exige un veredicto, los primeros 2 tomos. Ahora hay una versión compilada, ¿verdad?, en un tomo tremendo. También está Lee Strobel, que, ¿verdad?, escribió El caso de Cristo y por ahí para abajo muchos otros libros. Estos dos, mira estos dos hombres. Estos dos hombres dijeron, yo voy a probar los dos, diferentes tiempos, diferentes épocas. Yo voy a probar, eran estudiosos, que eso del cristianismo, eso es mentira, eso es un engaño, eso no es verdad. Dios no existe. Yo lo voy a demostrar. Yo voy a demostrar que todo eso que pasó, que dicen que Jesucristo, que allá en el primer siglo, que si esto, que si los apóstoles, que si la Biblia, todo eso es embuste. Yo lo voy a probar. Todo eso es mentira. Y los dos se enfrascaron en ese estudio y esa investigación terrible, así, ambos teniendo personas cristianas cerca. Y fue, bueno, mire el título de Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto. O sea, esta evidencia, encontró tanta evidencia que dice, esto requiere un veredicto. Claro, nosotros sabemos, ¿verdad?, Dios los utilizó a ellos y son herramientas de gran bendición para nosotros en muchas vidas, ¿verdad? Dios ha utilizado eso también. Pero no es el asunto de uno probar que Dios existe, porque, ¿verdad?, la salvación viene por gracia, por obra del Espíritu Santo. No hay que estar, uno se prepara y es bueno y todo. Pero mira, cuando el Señor quiere salvar a alguien, no importa cuán ateo sea. Si el Señor dice, ese es mío, y toma ese corazón de piedra, grande de piedra, y el Señor le hace, verá, y queda tiernecito, a veces grandes y todo llorando ahí, ¿verdad?, como yo que me paso llorando. Bueno, por lo de llorón, no por lo de grande.
Pero esta gente vio. O sea, si vamos a aplicar todas estas reglas de historicidad en estos eventos, no, o sea, es contundente. No se puede negar. Y lea, busque, ¿verdad? Y lea. Cómo Dios, ¿verdad? Y eran enemigos del Evangelio. Pero finalmente, y lo más fuerte, ¿verdad?, de este pasaje es cuando el apóstol Pablo dice, mira, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo aquí es un ridículo gigantesco. Hablando de un Dios que no existe. Hablando de una vida que no existe. Hablando de un libro que es un papel que aguanta todo lo que le escriban. Eso es lo que dice. La palabra vana, busqué en la Real Academia Española, lo que implica es falta de realidad, de sustancia o entidad, hueco, vacío, falto de solidez. Si Cristo no resucitó, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo el ridículo. Y por eso la misma palabra dice, son dignos de lástima, de conmiseración. Pobrecitos, qué tontos son. Pero nosotros sabemos, y millones de cristianos a través de la historia sabemos, que Cristo vive. Que Cristo vive. Que Cristo reina. Que Cristo transforma. Hay gente que piensa, no, yo no estoy con Dios porque yo no soy fanático. Pero yo no estoy con el diablo tampoco. Yo estoy mejor que esos dos. Yo estoy en el medio. Esa es parte de la necedad en la que Satanás te tiene a ti engañado. El tú pensar que tú tienes esa capacidad. La Biblia dice que hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y aunque tú digas que no, si tú no estás en el reino de la luz, tú estás en el reino de las tinieblas. Y lo peor, es morir en esa condición. Mira, los que son salvos, los que salen salvos en ese tribunal, son salvos solamente porque la sangre de Cristo los ha limpiado de todo pecado. Porque la Biblia dice que bueno no hay ni uno. Los cristianos no es que son buenos. La Biblia no nos dice que hay buenos y malos. La Biblia nos dice que hay malos y malos. Lo único que hay malos redimidos que han creído en Jesús y han sido lavados por la sangre de Él. Y hay malos que no han creído en Él y que continúan en sus pecados. Y en ese juicio serán condenados. Nosotros no somos condenados solamente porque la sangre de Cristo, Dios nos ve a través de ese filtro en Él. Yo recuerdo una ilustración de dos hermanos. Uno siempre estaba en problemas, el otro no. Trataba de aconsejar a su hermano, no le hacía caso. Este hermano que siempre estaba en problemas ve a esta señora, le va a robar su cartera. Y ella empieza a forcejear. Él saca un cuchillo y apuñala a esa señora varias veces. Le coge la cartera. Esa señora muere. Su camisa queda ensangrentada. Él sale corriendo. La policía va llegando a la escena. Lo está persiguiendo. Él llega a su casa desesperado con esa camisa, con todo eso, ¿verdad? Y allí el hermano ve lo que está pasando. El hermano toma la camisa de su hermano, se la pone, toma el cuchillo en su mano y espera a la policía. Cuando lo arrestan y lo llevan al tribunal, ¿qué ustedes creen que pasó con él? ¿Cómo salió ese hombre? Culpable. Y fue sentenciado a muerte. Su hermano que había cometido el delito, imagínense, después fue
Mira, yo fui el que mató a la señora. Fui yo, no fue mi hermano. Pero ya ustedes saben que en la ley ya lo habían acusado, ya se había cerrado ese caso. Ya alguien había pagado. Y aún él queriendo, ya no podía hacer nada. Su hermano lo libró completamente de todas las consecuencias. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Tú y yo somos los pecadores. Tú y yo somos los que hemos ofendido a Dios. Tú y yo somos los que hemos ofendido a nuestro prójimo. Pero tú sabes lo que hizo Cristo. Él tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestro pecado. Y los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, entonces mira lo que hace Cristo. Le entrega completamente su perdón. Y el juez nos ha librado de la culpa nuestra porque ya Cristo pagó por nuestros delitos y pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Y nosotros celebramos que Cristo resucitó y que podemos tener una relación con Él, personal con Él. Dios vive. Vive, vive, vive. Él ha transformado tantas y tantas vidas. Clamamos al Señor y hemos orado para que Dios también cambie tu vida. Así que yo quiero preguntar, ¿tú has escuchado lo que la misma palabra nos presenta con relación a su veracidad, a su afirmación, a sus testimonios? No solamente los que nos da la Biblia, los que nos da el apóstol Pablo, porque eso es palabra de Dios, es verdad. Sino que también tú sabes, tú has visto la transformación, el cambio, la verdad, los milagros que el Señor puede hacer y hace en las vidas. Así que la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con ese Cristo que ha resucitado? ¿Vas a decir qué bueno que resucitó Cristo y ya vas a salir de aquí igual que como entraste? El propósito de nosotros estar aquí no es simplemente que cantemos, que qué bueno, que nos saludemos. No. Es que Dios ha puesto en nosotros una carga, un amor por ustedes. Porque sabemos lo que la palabra dice y lo que te espera a ti si tú mueres sin Cristo. Lo que te espera es una condenación eterna. Y solamente a través de Cristo puedes ser librado de esa condenación. Y no solamente, como decimos, experimentar la vida eterna cuando mueras, sino aún desde ya uno experimentar el gozo de la vida eterna. Porque se empieza a disfrutar desde que Él viene a nuestra vida. Y lo que pasa en los cristianos, en esos loquitos fanáticos que tú no puedes entender, es que son hechos una nueva criatura. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros hemos orado para que tú puedas escuchar la voz de Dios, puedas reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecadora, y que te rindas a Él. Pastor, así. O sea, no tengo que hacer sacrificios y cosas. Así mismo. Creer. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En esa condición tú te encuentras. Pero, después dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te mereces la muerte, pero hay un regalo. Hay unos brazos abiertos extendidos. Y Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que ha entendido lo que hemos predicado. Si ha entendido que Cristo no es alguien que se quedó en una cruz crucificado allí para que yo tenga un cuadro en mi casa. Si ha entendido que Cristo resucitó, que reina, que yo puedo tener una relación personal con Él, que Dios sigue hablando hoy, que Dios sigue transformando hoy. Y que Dios me ha amado de tal manera, dice la palabra, que Dios me ha amado con amor eterno. Si puedo entender eso, pero también entiendo que no puedo disfrutar de esa comunión porque soy pecador. Y simplemente quieres rendirte, levanta tu mano, yo quiero orar por ti.
Habrá alguien que toma esa decisión, la decisión más importante. Dios te bendiga, varón. Dios te ama, eres especial para el Señor. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Dios te ama, tú eres especial para el Señor. Pero es importante, ¿verdad?, que reconozcas tu pecado y que lo confieses a Él públicamente. Dios te bendiga, Dios te ama. Habrá alguien más que, si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú eres hijo siempre, eres hija siempre. Pero a veces, por razones, nos alejamos de sus caminos y el Señor nos llama y nos espera. Así que si tú estás aquí y quieres reconciliar tu vida con el Señor, qué mejor domingo que este para regresar a casa. ¿Habrá alguien más que reconcilia su vida o que entrega su vida a Cristo, que a lo mejor todavía no se ha atrevido, pero lo hace? Pues simplemente levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Padre, te damos gracias en este día y nos presentamos a ti, Señor. Tú conoces, ¿verdad?, toda, Señor, toda nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros pedimos, Señor, ¿verdad?, que nos ayudes, Señor, a que cada día sea un acto de adoración, Padre, todo lo que hacemos. Que tú nos ayudes. Perdónanos también, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras carnalidades, Señor. Perdona, Señor, cuando nuestras prioridades no están en orden, Señor, cuando le damos más importancia a otras cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. En este día te pedimos, Señor, y reconocemos puestos de pie, Señor, que te necesitamos y que queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a hacer eso y a cada vida que está de pie también. Señor, yo te doy gracias por esta vida, Señor, que en este día ha reconciliado su vida contigo. Te pido que tú la bendigas, Señor. Gracias, Padre, ¿verdad?, porque Él ha llamado. Y ella, en medio de esta multitud, Señor, te ha confesado. Gracias por ella, Señor. Te pido que la bendigas, Señor, que tú la arropes con tu presencia. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus pruebas, sus anhelos, sus peticiones, Señor. Yo te pido que tú la guardes, que tú la bendigas, Señor, que tú la llenes de ti, Señor. Y si nosotros como iglesia podemos serle de bendición, pues permítenos, Señor, también poderla ayudar, poderla guiar. Que también, Señor, te ha confesado. Y te pido que lo bendigas igualmente, que tú lo guíes, Señor. Y que nos permitas también, Señor, a nosotros pastorearle, ayudarle, Señor, en ese camino, si Él así lo quiere, Señor. Pero los ponemos en tus manos ambos y te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.